que habita al abrigo de Dios. Porque hemos rogado por nuestros hermanos, para que Dios los guarde, los cuide y los proteja. A todos el Señor guarda a los que habitan bajo su abrigo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será, y dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén, gloria al Señor. Siempre disfrutar de la presencia del Señor, de estar bajo su abrigo, bajo su protección, bajo su dirección e instrucción, bajo su enseñanza y bajo su corrección también, ¿cierto? Que la encontramos en su palabra, en las directrices que Él nos enseña. Con ella Él nos consuela, nos amonesta, nos corrige, nos disciplina y nos guía a toda verdad y justicia. Y por eso quisiera hacer una oración antes de que pasemos a la palabra del Señor con nuestro pastor, a orar para que el Señor unifique nuestros pensamientos y pueda darle la sabiduría y la fuerza al pastor para entregar el mensaje del Señor. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo y por Jesucristo. Entramos en tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu piedad, Señor, para con nosotros. Siempre eres fiel, eres misericordioso, Señor, compasivo y paciente. Gracias, Señor, porque tú nos llenas, nos renuevas, nos fortaleces, Señor, por tu gracia infinita y por el poder de tu Santo Espíritu. Pero necesitamos de tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos consuela, nos guía, nos corrige, nos guía, Señor, nos ilumina el camino. Enséñanos, Señor, por tu palabra. Enseña a tu pueblo y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad y por ella nos santifica, Señor, para ser semejantes a ti, para ser como Jesucristo, Señor, para cambiar nuestro carácter y nuestro corazón, alinearlo a tu palabra. Dale a nuestro pastor sabiduría, dale entendimiento. Abre su mente, Señor, ilumínale, Señor, con tu palabra. Que tu Santo Espíritu controle sus pensamientos, sus ideas, sus palabras, Señor, sean las que tú quieres para tu iglesia, Señor. Dale entendimiento, dale sabiduría, dale fuerza, dale energía, Señor, para hablarnos tu palabra. Tú tienes el cuidado de nosotros como iglesia tuya, Señor. Unifica nuestros pensamientos, unifica nuestras mentes y corazones para poder estar atentos a tu palabra, a la voz de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pastor.
Gracias, hermano Nelson. Gracias al Señor primeramente por este tiempo que nos permite volver a reencontrarnos y poder en este momento de este culto tan especial en honor de nuestro Señor, poder escuchar su palabra. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el Salmo 7. El Salmo 7 de nuestras Biblias, que contiene 17 versículos. Daremos lectura completa a este hermoso salmo para la exposición de la palabra. Salmo 7. La palabra del Señor dice así. Los invito a que leamos aquellas letras pequeñitas que están en cursivas también para el contexto de la predicación y que va a permitir entendemos una mejor comprensión de la exposición de la palabra. Sijaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, que me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que demandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Que se nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Mis amados hermanos, esta tarde el Señor nos permite la lectura de este hermoso salmo y me he tomado la libertad de invitarlos a leer. También muchas veces no leemos o se evita leer esas letras en cursiva, pero también he emitido otras cursivas que son un poquito más grandes, pero no por un efecto antojadizo, sino por lo siguiente. Estas letras que hemos leído, estas letras en cursiva pequeñitas, forman parte del canon bíblico. Y muchas veces ocurre que nosotros, por omisión, no se da lectura de ellas. Y sí leemos otras que están un poquito más arriba. Que estas otras letras mayores, estas cursivas mayores, son de la imprenta. El redactor o el impresor consideró oportuno hacer este resumen. Pero las letras que ahí leímos forman parte del canon bíblico. En las Biblias antiguas, de 1909, por ejemplo, y anteriores, aparecía en la parte superior de las Biblias este resumen, que aparecen los resúmenes. Entonces, no se producía esta situación. Pero al margen de eso, que resulta ser incluso anecdótico esta tarde, quisiera comentarles que este salmo se divide en varias partes. Podemos dividirlo en varias, pero yo prefiero esta para el entendimiento de la palabra. La primera parte es que es la introducción, que es este
Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Del versículo 1 al versículo 2 podemos entender la relación de confianza y de cercanía que existe entre el salmista, en este caso el rey David, y Dios, y la cercanía profunda espiritual que ellos tienen el uno con el otro. Del versículo 3 al versículo 5 está la proposición del problema que está afectando o la problemática que está afectando al salmista y el por qué él se dirige al Señor. Del versículo 6 al 16 viene una serie de palabras pidiendo la protección y también al mismo tiempo haciendo una suerte de paralelo con el hombre impío, con el angustiador, con aquellos que causan maldad, con el impío. Y finalmente, el versículo 17 es la conclusión de este salmo hermoso, que podríamos llamarlo, que es el reconocimiento a Jehová de su gloria, de su magnificencia. Hecha esta pequeña digresión de partes, creo que nos permitirá seguir teniendo un mejor entendimiento de la palabra. Lo primero que nos llama la atención, ¿qué es lo que significa segaión? Es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia y está en este Salmo 7. Sigaión significa textualmente una meditación. Entonces lo que hemos leído hoy día es una meditación. Recordemos que los salmos son cantos, entonces es una meditación cantada. O también algunos traducen como mover de emociones, un mover de emociones que van y que vienen. Y si nosotros vemos la lectura que hemos dado, nos podemos dar cuenta que así se produce, especialmente el versículo 6 y el versículo 16, que habla mirándose a sí mismo el salmista y al mismo tiempo mira al Señor. Se produce como y también mirando hacia el impío, se produce una suerte de ir y venir de emociones, un mover de pensamientos. Podríamos también señalarlo. Hay pensamientos o emociones de debilidad, de necesidad, de protección, y podríamos ir extrayendo muchas más en el curso de la palabra, pero en este ir y venir, en este moverse de pensamientos, va fluyendo la necesidad del salmista, de David, de Dios, va levantando el nombre de Dios, la gloria de Dios, y también va estableciendo la relación con el impío. Es un mover de pensamientos. Si pudiéramos pensar, meditar, muchas veces esto nos ocurre en nuestras vidas. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, cuando estamos sometidos a una prueba, cuando tenemos alguna situación de angustia o alguna preocupación por un ser querido, vienen a nuestra mente muchos pensamientos. Muchas veces pensamos, ¿por qué ocurre esto? Voy a hacer esto otro, y vamos elaborando planes. Incluso conversamos con las personas buscando la preparación de un determinado desarrollo de las cosas. Vamos buscando el consejo en este ir y venir. Esto no significa una locura para que entendamos bien las cosas. En este mover de pensamientos, normalmente cuando estamos enfrentados a alguna problemática, nosotros pensamos y razonamos de distintas maneras. ¿Cómo llegué a esto? ¿Quién me llevó a esto? Me acerco al Señor y pido su protección. Pido la ayuda, el consejo de amigos, etc. De esta manera es lo que se nos plantea este tiempo de meditación del rey David. Pero para poder comprender mejor lo que ha ocurrido en el pensamiento del salmista y el hecho que él haya escrito esta palabra, tenemos de pensar qué es lo que ocurrió con él. Y este es un canto, dice, es un canto a Jehová, es un canto de alabanza, de protección a Dios, a Jehová. ¿Y sobre qué? Acerca de las palabras, de ciertas palabras que emitió Cus de Benjamín, hijo de Benjamín. ¿Quién era este Cus, hijo de Benjamín? Cus era un hombre perteneciente a la familia o a la tribu de Benjamín, a la misma tribu que pertenecía a Saúl.
Entonces pareciera, en el contexto que hemos estado leyendo, que este hombre Cus levantó ofensas, palabras, injurias o calumnias en contra de David. ¿Y cuál es la primera ofensa que se le viene a la mente? Pudiéramos pensar que David había traicionado al rey Saúl. Esto es un tema que muchas veces se nos puede presentar, que se nos acusa de una injusticia, se nos acusa de algo que no hemos cometido. Y yo estoy hablando en este momento de nosotros como personas, pero posteriormente veremos que hay situaciones que han ido mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar o imaginarnos. En el Salmo 108 el salmista también ha dicho: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esa es mi gloria. Pese a las porque él sabe que está la misericordia del Señor cuidándolo y protegiéndolo. David tenía claro que su protector era el Señor. Y por eso se dirige en este salmo a Jehová con las siguientes palabras: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, la rompan, cual león con sus garras, con sus mandíbulas, y me destrocen sin que haya quien me libre, sin que él tenga protección. Los invito a que pensemos también, mis amados hermanos, en la mente de David, lo que está escribiendo él, guiado por el Espíritu Santo. Y el mejor ejemplo para poder pensar y contextualizar lo que estaba sucediendo está en el Salmo, en el primer libro de Samuel, el capítulo 24, en el cual, si nosotros nos remitimos a él, veremos una situación que fue bastante fuerte en la vida de David y del rey Saúl. En el desierto de Engadi, cuando David estaba huyendo, Saúl lo persiguió con cerca de 3.000 hombres, escogidos de todo Israel, y buscaban a David para matarlo. Y lo buscaban en las cumbres de las peñas, de los peñascos, las cavernas monteses. Un día, dice la palabra, en este día de persecución, estoy haciendo un breve resumen, llegó un redil de ovejas, dice la palabra, en el camino donde había una cueva, y entró en ella el rey Saúl para cubrir sus pies, para descansar. Cubrir sus pies significa tapárselos, descansar. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Imagínense ustedes, en el desierto de Engadi, con 3.000 hombres fuertes y muy bien preparados, persiguiendo a David para matarlo. Y en esa misma cueva donde descansó Saúl, para cubrir sus pies, es decir, para dejarlos tapados, para poder dormir, en ese momento estaba David y sus hombres. Estaban escondidos en la misma cueva. Imagínense ustedes, incluso dice la palabra que Jehová aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Los hombres de David le dijeron: mira, te trajo tu enemigo aquí, mátalo, mátalo. Y harás como él te pareciere. Y David, ¿qué es lo que hizo? No clavó la espada, no clavó la lanza sobre el pecho de Saúl mientras él dormía, sino que calladamente, dice la palabra, cortó la orilla del manto de Saúl. Un pedazo de ropa le cortó. Después de eso, el corazón de David se turbó porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Había ofendido al ungido de Jehová. David, siendo perseguido, comprendía que Saúl, siendo el rey, era el ungido de Jehová. David pidió perdón a Dios por la ofensa que había hecho al rey. Y David no le permitió a sus hombres atacar a Saúl. Después de esto, Saúl dice la palabra que se levantó y siguió su camino en busca de David. Cuando después de esto se levantó, ya estando a una distancia considerable, David lo llama. David le grita: mi señor el rey, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me angustias? ¿Por qué procuras mi mal?
Es tan hermoso este pasaje en el 1 Samuel 24 de misericordia, de perdón, que incluso David, el mismo que ha perdonado la vida de Saúl, este mismo Saúl se da vuelta y se da cuenta que David lo pudo haber matado. Y en este momento Saúl dice, y se da cuenta la misericordia de David, en el versículo 17. Y dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y me has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Dice la palabra que se retiró Saúl con sus hombres y dejó tranquilo a David. Pero hay una palabra en el versículo 20, 21, 22 del 1 Samuel 24 que dice lo siguiente, en palabras de Saúl. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hermanos amados, ese momento de enemistad, de guerra, a muerte, Dios lo solucionó a través de la misericordia que David mostró al rey Saúl. Mostró una mayor misericordia que la que Saúl había demostrado a David. Pero ahí se habla de una promesa que hizo David a Saúl, que era la promesa de cuidar a su descendencia y no borrar su nombre. Sabemos a la luz de la palabra que cuando Saúl murió, David lo honró. David lloró su muerte. Sabemos que también a través de la palabra que David cuidó a la familia de este mismo rey Saúl. Hay un nombre que suena en mi mente en este momento, Mefiboset, que siendo un niño, un joven, quedó inválido porque cayó de una montura. Y confiando en ello, Mefiboset se acerca a David diciendo que él no es digno siquiera de recoger las migajas que caen de la mesa. Esas migajas que comen los perros, él es digno de comer. Y David lo levantó y lo tuvo a su lado. Por eso David fue cumpliendo las promesas que hizo al rey Saúl. Y estas palabras de Cus, hijo de Benjamín, son palabras que hablaban en contra, que era un hombre, un traidor, que se había rogado el reino de Dios, el reino de Dios, el reino que Dios le había dado a Saúl, que era un traidor, que no había cumplido su palabra. Pero David, en su mente, en su corazón, se dirige a Dios: Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y nosotros, mis amados hermanos, también podemos pensar no solamente en David, sino en nosotros mismos. No sé qué regar mi alma, dice cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Hay tres cosas que el hombre valora como principios de cualquier persona, que es la vida, la salud, ¿no es cierto?, la libertad y la honra. La honra de un hombre es preciada. ¿Cuántas veces quizás nos hemos visto enfrentados a dificultades como esa? Y David se presenta el problema ante Dios. En el versículo 3, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, hay suciedad, hay pecado, si he dado mal pago al que sin causa era mi enemigo, persiga al enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida. Es decir, que la pisotee. Nosotros cuando vamos al mar, recordemos, les hago esta idea para que tengamos en mente, y caminamos por la orilla del mar, se van formando huellas, van quedando marcaditas en la arena del mar.
Incluso los pajaritos, antes hablaba de los pajaritos, los más livianitos, incluso van dejando sus patitas marcadas. Persiga al enemigo mi alma, que alcance la huella en tierra mi vida, sea pisoteada mi vida, mi honra ponga en el polvo. En palabras de meditar, ¿qué es lo malo que yo he hecho a este hombre, a este Cus? Y luego viene este desarrollo de estas ideas que van surgiendo en la mente de David. Es la petición al Padre: levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Despierta en favor mío el juicio que mandaste. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Muera, fenezcan ahora la maldad de los inicuos, dice la palabra. Mas establece todo el justo, levántalo. Porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva rectos de corazón, y Dios es justo, pues justo. Dios es testigo, en este caso lo coloca como testigo y al mismo tiempo como juez suyo. Y coloca ante él sus obras y sus testimonios. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Hermanos amados, quizá muchas veces tú has sufrido momentos de dificultad. Hermana amada, quizás tú en tu vida has sufrido dificultades. Y no solamente este tipo de dificultades, en el cual se imputa una falta, por una iniquidad en las manos de David. Pero yo pregunto, ¿acaso no es el mismo Señor Jesucristo que fue condenado con testimonios falsos? Aquel Cristo que hizo milagros, aquel Cristo que enseñó, aquel Cristo que entregó amor, que entregó la paz, que llevó la paz, la reconciliación. Y sus enemigos levantaron calumnias en contra de la enseñanza, en contra del maestro. Muchas veces mis dolores son tan grandes y profundos, pero miro a Cristo y digo: Señor, te tengo a ti. Y en oración, tal como David, levanta palabras a Jehová. Y me hacen recordar lo que dice Mateo capítulo 6, en el versículo 16 al 13, enseñándonos el Señor a orar. Cuando ores al Señor en secreto, Él te recompensará en lo público. Hermanos amados, muchas veces llevamos cargas muy fuertes sobre nuestros hombros, que nos tienen encorvados, que nos tienen agotados, que no nos tienen en paz, que nos tienen en un conflicto permanente, en una confusión permanente. Y tal como David clamó al Señor, nosotros pedimos que el Señor sea nuestro juez y nuestro testigo. Hermanos amados, David el Espíritu Santo a través de David en este salmo nos está mostrando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por ti y por mí, también nos está hablando la palabra de la necesidad que tenemos de invocar el nombre del Señor, de acercarnos al Señor y de saber que Él es el que nos da la fortaleza, y poder acercarnos en ese tiempo de humildad y de arrepentimiento y de mucha congoja, de esos pensamientos que van aflorando y muchas veces se van confundiendo en nuestra mente. Y que el Señor esta tarde nos dice que nosotros tenemos que mirar a Jehová, porque en Él hemos confiado. Yo soy hombre tan débil como ustedes, pero Jehová me dice que confiemos en Él. Y Jehová nos habla a ti, hermana amada, y a ti, mi amado hermano, que confiemos en Él. Porque el Señor es quien nos protege. En el versículo 12 nos va diciendo la palabra que Él tiene una espada afilada en contra de aquel que no se arrepiente.
que tiene ya armado su arco para disparar las flechas, lo tiene preparado, tensado, e incluso ha preparado armas de muerte en contra del pecador, aquel que no se arrepiente. Y ha labrado, ha preparado saetas ardientes. Es la defensa de nuestro Señor. Y al mismo tiempo es lo que el Señor está hablando a través de su palabra para que nosotros doblemos nuestras rodillas frente a Él. Porque, hermano amado y mi hermana amada, no basta con recordar que el Señor es poderoso en nuestros momentos de dificultad, sino que en todo momento el Señor nos prepara. Y el Señor nos llama, y el Señor nos ha escogido como hijos en su infinita misericordia. No por méritos nuestros, no por la integridad mía, no por la integridad suya, ni por sus méritos, ni por su justicia, sino porque la justicia de Él, la misericordia de Él, nos ha escogido como hijos. Mi amado hermano y mi amada hermana, es el Señor el que nos protege del engaño, de la iniquidad, de la maldad. Es el Señor el que nos protege y nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra: aléjanos del mal, aléjanos de la tentación, para no caer en el pozo del pecado, en el pozo ahondado cada día más, en el hoyo de nuestra perdición. Pareciera en este tumulto de pensamientos del rey David, en este mirar al Señor y mirarse a sí mismo, en mirar al Señor como juez y mirar al Señor como un testigo y mirarse a Él mismo como una persona íntegra, frente al agravio, frente a la dificultad, frente al problema. Mas el versículo 17 concluye de una manera sorprendente. Ya no es Él, sino que es el Señor, que luego de este ir y venir de pensamientos, en este ir y venir de ideas que van surgiendo en su alma por las dificultades que está viviendo, clama al Señor diciendo: alabaré a Jehová conforme a su justicia. Ya no es conforme a la justicia de Él, como lo expresaba en el versículo 8, sino que es la justicia de Dios. Yo alabo al Señor y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. No para justificarme yo, sino para alabar el nombre del Señor. Mis amados hermanos, Cristo es el fundamento. Cristo es el ejemplo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra misericordia. Nuestro Dios, Señor Dios Todopoderoso, soberano de todas las cosas. Él nos da la fuerza. Él te da la fuerza a ti, mi amado hermano. Él te da la fuerza a ti, mi amada hermana. Nos da la fuerza a todos y cada uno frente a las dificultades y a los problemas que van surgiendo. Y en su eterna misericordia, nosotros somos llamados sus hijos. Delante nuestro hermano nos hablaba y nos recordaba lo que nos expresa Colosenses. Antes éramos enemigos del Señor, enemigos de Dios. Mas ahora, por la misericordia de Dios, a través del obrar de nuestro Señor Jesucristo, somos amigos. Somos llamados amigos y es más, somos llamados hijos de Dios. Pertenecemos a la familia del Señor por adopción. Y este mover de pensamientos que hemos dicho, del rey David que hemos ido mencionando, pareciera que fueran unas ideas que van surgiendo una tras otra es tanta la angustia que a veces incluso pensemos cuando estamos angustiados, nuestras palabras, nuestras ideas no nos salen bien, se van como desordenadas, es una tras otra. Y es un ir y venir, un moverse de ideas, de pensamientos. Mas ahora el versículo 17 nos dice que todo este ir y venir de pensamientos que tenemos en nuestra mente, debemos de llevarlo al Señor. Señor, tú eres el justo. Señor, tuya es la gloria. Señor, tuya es la honra. Tal como el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:8, si hay algo bueno pensad en ello. ¿En quién? En Cristo. En vuestra salvación.
Si hay algo en qué pensar, miremos a Cristo. Si hay algo en qué pensar, miremos al Señor. Si hay alguien o algo en que dar gloria, es al Señor, nuestro Dios. Porque Cristo es el fundamento. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, este ir y venir, este moverse de pensamientos, de ideas, concluye el salmista mirando al Señor. Que nuestra vida, mis amados hermanos, esté enfocada en ello. Esta noche los problemas que tú tienes, las dificultades que podamos estar enfrentando, entrégalas al Señor. El Señor Jesucristo nos ha dicho: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Muchas veces pienso en ello, pero le digo: Señor, un ratito más. Quizá esto te queda grande, Señor, voy a hacer la justicia por mis propias manos. Y idealizo cosas y pienso situaciones. Tengo problemas, pero busco mis propias soluciones. Y dejo mirar al Señor. Las palabras de esta tarde, mis amados hermanos, son de mucho aliento para cada uno de nosotros. Son de mucha confianza para cada uno de nosotros. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Son palabras en las cuales el Señor nos llena de su paz, de su reposo, como nos enseña la palabra en la carta a los Hebreos, en el reposo del Señor, recordándonos que Cristo está al lado nuestro, que Cristo es nuestro Señor y que Él entregó su vida por nosotros. Mis amados hermanos, miremos el ejemplo del Salvador, miremos el ejemplo del Maestro. Y si nosotros recorremos la Biblia, vamos a ver cómo es el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios de Jacob, es el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de los profetas, de Josué, de Ruth, es el mismo Dios de Esther, es el mismo Dios de los profetas, de Jonás y los distintos profetas, es el del profeta Elías, de Isaac, es el mismo Dios de David. Dios es el mismo Dios hoy y siempre. Es el mismo Dios de Marcos, de Pablo, de Lucas, de Juan, de Pedro. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, porque en Él tenemos paz y seguridad. Amados hermanos, demos gracias al Señor por los cuidados que Él prodiga en nuestra vida. Miremos su palabra y vamos a ver en cada línea, en cada capítulo, en cada versículo, la mano de Dios cuidando a su pueblo, cuidándonos a nosotros. Esta tarde el Señor nos invita a reflexionar. Esta tarde el Señor nos invita a pensar en todas esas cosas que el Señor nos ha dado, en todas esas bendiciones. Y si estamos pasando por alguna circunstancia, alguna dificultad, miremos al Señor. Miremos al Señor, no pidiendo, diciendo: Señor, ¿por qué me has dado esto? Desconfiando de Él. Sino como nos dice el apóstol Pablo, y con esto concluimos, en la carta de Corintios: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Qué palabras más grandes de confianza. Hermano amado y hermana amada, que para el Señor sea la honra y la gloria, y para nosotros su Hijo, su misericordia. Los invito a orar. Padre bueno, ser amado, gracias, Señor, porque usted nos cuida, Señor, y nos protege. Gracias, Señor, porque en la tribulación, en el apuro, en la persecución, en la necesidad, tú estás con nosotros. Porque Cristo está en medio nuestro. Porque Cristo habita en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es una palabra de vida y de vida eterna. Gracias, Señor amado, porque tenemos la fortaleza tuya en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el Dios de la Biblia habla en nuestras vidas, en cada momento y en cada instante. Yo te pido, Señor amado, la bendición más grande para cada uno de mis hermanos, para sus hogares, Señor. Yo en mi ignorancia, Señor, desconozco muchas cosas, Señor. En mis problemas, Señor,
pienso muchas veces que son los más importantes. Pero tú, Señor, en tu palabra me enseñas que eres tú el importante, Señor. Eres tú, Señor, el importante en nuestras vidas. Para ti sea el honor, la honra y la gloria, Señor, por siempre. Enséñanos, Señor, a que aprendamos a mirarte, Señor, a confiar en ti cada día, como el rey David confió en ti, Señor, en tu palabra. Como nos relata él que siendo perseguido, Señor, angustiado, tú lo protegiste. Y ese cúmulo de pensamientos que iban y venían en su mente, Señor, tú lo llevaste a ti, Señor, a tu gloria y a tu honra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti grandemente. Gracias, Padre bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.